Los siguientes eventos ocurrieron un 19 de octubre. En el año 202 a.C., en las llanuras de Zama, cerca de Cartago, actual Túnez, y en el contexto de las segundas guerras púnicas, tiene lugar la batalla de Zama, en la cual las tropas mandadas por el general romano Publio Cornelio Escipión el Africano derrotan, y fuerzan a rendirse, al ejército cartaginés comandado por el general Aníbal. La derrota de Cartago supone el advenimiento de Roma como superpotencia. 439, los vándalos del rey Genserico toman la ciudad de Cartago, actual Túnez, sin necesidad de luchar. Se hacen con la flota romana atracada en puerto y con ella dominarán durante décadas el mar Mediterráneo. 1466, con la firma del segundo Tratado de Paz de Thorn finaliza la Guerra de los 13 años, que desde 1454 enfrenta al reino de Polonia, que sale vencedor, con la Orden Teutónica, orden de carácter religioso-militar formada por nobles alemanes. El gran maestre de la orden teutónica pasará a ser vasallo del rey polaco. En el año 1469 se casan Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, conocidos como los Reyes Católicos, título que les atribuyó el Papa Alejandro VI, en el Palacio de los Vivero, en Valladolid, España, lo que supuso la unificación de los reinos de Castilla y Aragón. 1779, nació Pedro Velarde, fue un militar español, héroe de la Guerra de la Independencia Española, 1808 a 1812. 1781, rendición británica en la batalla de Yorktown, colonia de Virginia, Estados Unidos. Charles Cornwallis, general británico, se rinde con todo su ejército a los franceses. Tras este acontecimiento, nadie duda que Inglaterra ha perdido sus 13 colonias americanas. 1813, el ejército de coalición formado por rusos, austríacos y prusianos, derrota al del emperador francés Napoleón I, después de 3 días de feroces combates en la Batalla de las Naciones, en Leipzig, Alemania, 70.000 franceses y 50.000 soldados aliados pierden la vida. En noviembre, Napoleón con el resto de sus tropas, atravesará el Rin para regresar a Francia. Comienza la desintegración del imperio. A finales de este mismo año, los ejércitos aliados lograrán entrar en Francia. 1868, nace la peseta en España como unidad monetaria, por decreto del gobierno provisional tras el derrocamiento de Isabel II. 1889, Carlos I asumió trono de Portugal, fue el penúltimo rey de Portugal. Era hijo del rey Luis Felipe y la princesa María Pía de Saboya, hija de Víctor Manuel II, rey de Italia. Carlos se convirtió en rey el 19 de octubre de 1889. 1899, nació Miguel Ángel Asturias, fue un escritor y diplomático guatemalteco, recibió el Premio Nobel de Literatura en 1967, 2 años antes había obtenido el Premio Lenin de la Paz. 1900, el físico Max Planck descubre la ley espectral de la radiación del cuerpo negro, ley de Planck, en su propia casa de Grunewald, cerca de Berlín, Alemania. 1901, el brasileño Santos Dumont, aeronauta, gana en Francia y al tercer intento, los 100.000 francos del premio al conseguir recorrer volando en un dirigible diseñado por él mismo, un circuito de 11 kilómetros. Partiendo de la localidad de Saint-Cloud, alcanzó la Torre Eiffel y volvió al punto de partida en menos de 30 minutos. 1935, la Liga de las Naciones vota imponer sanciones económicas a la Italia fascista de Benito Mussolini, por invadir Etiopía y desterrar a su emperador Haile Selassie. Entre las sanciones propuestas para frenar la invasión se encuentran la prohibición de vender petróleo a Italia, así como el cierre del Canal de Suez, pero no se llevarán a cabo por temor a las tensiones que con estas medidas se pueden generar en Europa. Italia asesinará a miles de etíopes y no dudará emplear cualquier medio para someter a la atemorizada población, incluyendo el uso de gases venenosos. Antes de que finalice 1936, la conquista de Etiopía se habrá consumado. En 1941 tropas británicas y etíopes liberarán el país. El emperador Selassie organizará su propio gobierno ignorando a las autoridades de ocupación británicas. 1937, falleció Ernest Rutherford, fue un destacado físico y químico británico. Se le considera el padre de la física nuclear. Estudió las emisiones radioactivas descubiertas por su par H. Becquerel, y logró clasificarlas en alfa, beta y gamma. 1943, un joven microbiólogo con 20 años llamado Albert Sachs descubre la streptomicina, un antibiótico que ayudará a combatir la tuberculosis, pero será su jefe, Selman Waksman,
quien se apropiará del descubrimiento y aunque tras la demanda del alumno y acuerdo de compartir el descubrimiento obtendrá el Premio Nobel de Medicina de 1952. 1950, el Ejército Popular de Liberación de China ocupa la ciudad de Kamdo, dentro del movimiento que se conocerá como la invasión del Tíbet. 1967, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias recibe el Premio Nobel de Literatura. 1973, se publica en Inglaterra el disco Pinups de David Bowie. 1978, fallecía en La Habana, Cuba, Ramón Mercader, el militar estalinista que asesinó al revolucionario León Trotsky. 1987, sucede el lunes negro en la bolsa de Nueva York, el índice Dow Jones pierde más de 500 puntos, en la que la peor caída desde el crack de 1929. 1988, OMS estableció Día Mundial del Cáncer de Mama, la palabra cáncer es griega y significa cangrejo. 1989, el escritor español Camilo José Cela obtiene el Premio Nobel de Literatura. 1989, en la central nuclear de Vandellós, España, ocurre un incendio que ocasiona mal funcionamiento en la refrigeración del reactor y que, según los expertos, estuvo muy cerca de fundir el combustible nuclear y ocasionar un desastre. El 19 de octubre del año 2003, en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, ante 300.000 personas, la Madre Teresa de Calcuta era beatificada por el Papa Juan Pablo II. El proceso de beatificación había comenzado solo 2 años después de su muerte, provocada por un paro cardíaco en septiembre de 1997. 2005, comienza el primer proceso contra Saddam Hussein y 7 coacusados, en Irak. Las fuentes informativas son latam.historyplay.tv, diainternacionalde.com y hechoshistóricos.es. Muchas gracias por tu atención, nos vemos en la próxima.